Some of you may have tried to get in a workshop upstairs and found the room was full, Algunos de ustedes seguro intentaron ir a otro taller y se encontraron que estaba lleno el lugar and you were angry about that. So you've come to the right place. y están enojados por eso, así que vinieron al lugar correcto. So I'll help you deal with your sinful anger. Porque vamos a hablar acá acerca de la ira pecaminosa. One of my favorite books on anger is called A Small Book About a Big Problem. Uno de mis libros preferidos acerca de la ira se llama Es un pequeño libro acerca de un gran problema. We all know that the Bible says that the anger of man does not accomplish the righteousness of God. Y la Biblia dice que la ira del hombre no cumple con la justicia de Dios. God himself 9 times in the Old Testament calls himself slow to anger. Dios se llama a sí mismo 9 veces en el Antiguo Testamento un Dios que es tardo para la ira. But God does become angry, Pero Dios sí se enoja. and his anger is just as perfect as his love and his mercy. Y su ira es tan perfecta como lo es su amor y su misericordia. The anger of God is a sustained opposition to all that is evil, La ira de Dios es una oposición firme hacia todo aquello que es malo. and there are times we're called to have righteous anger. Y hay momentos en los que nosotros tenemos una ira que es justa. Righteous anger is, I'll explain in a few moments, but we get righteously angry over things that are sin, not things that are against our preferences. Y la ira justa la vamos a explicar en un momento, pero es cuando yo siento esta oposición hacia el pecado o hacia cosas que están mal. Righteous anger is focused on God's glory, not my own. La ira justa está enfocada en la gloria de Dios y no en la mía propia. But sinful anger is a problem for all of us. Pero la ira pecaminosa es un problema para todos nosotros. The Proverbs say that a fool gives full vent to his anger. El proverbio dice que el necio da rienda suelta a toda su ira. We remain angry sometimes even after people have asked our forgiveness. Y nosotros nos mantenemos enojados aún a veces después de que la gente nos pidió perdón. And sinful anger comes upon us so quickly that sometimes it seems hard to believe what we said in the last session, that my anger is tied to my thinking in any way. Y a veces nos enojamos de manera tan rápida que nos cuesta creer lo que decíamos en el taller anterior, que mi ira está conectada a mis pensamientos. Some of you tend towards anger that's more like fire. Algunos de ustedes tienden a una ira que se ve más como el fuego. Others of you struggle with anger that you give to people in an icy, silent way. Y otros de ustedes van a tender hacia una ira que trata a la gente de una manera más silenciosa y fría. But regardless of what form your anger takes, Pero sin importar cuál sea la forma de ira que tome, we know that the scriptures make it clear that enmity and strife and jealousy, lo que sí está claro es que la Biblia trata a los celos, a la ira, a la envidia, that disputes and bitterness and wrath a la amargura, a la ira, a las disputas, and clamor, loud, angry arguing. al enojo, a la ira, a la gritería. The scripture makes it clear all of those must be put off. La Escritura es clara que todas esas cosas deben ser quitadas. And gentleness and patience, Y la gentileza, la paciencia, compassion and brotherly kindness la compasión, la amabilidad entre hermanos are what we are to put on in its place. es lo que debemos tener que ponernos en su lugar. So let's look together at what the Bible says about anger Así que vamos a ver juntos lo que la Biblia dice acerca de la ira, so that you can first be equipped to deal with your own, para que ustedes estén equipados para tratar con la suya propia and then in turn be prepared to counsel and shepherd others. y como consecuencia estén en condiciones de poder acompañar y pastorear a otros. So let's define anger together. Así que vamos a definir juntos qué es la ira. Anger is an intense, La ira es una intensa complex y compleja opposition to a perceived wrong. una oposición a aquello que percibimos como malo. Behind your anger is a moral judgment, a moral assessment. Y detrás de esa ira hay una valoración que uno hace moral. Embedded in your anger is a desire for justice. Ahí detrás de esa ira hay un deseo de justicia. But because of the nature of anger, there are actually 2 places we can be wrong. Pero por la naturaleza de la ira tenemos 2 lugares en donde podría estar equivocada. I call the reaction intense because, as you know, anger can come in a flash and it's powerful.
Digo que es una reacción intensa porque sabemos que la ira puede venir de repente y ser poderosa. We call it complex because it involves our whole being. Y decimos que es compleja porque también incluye todo nuestro ser. When you're angry, things even are happening in your body. Cuando estás enojado, pensá aún en lo que pasa en tu cuerpo. So anger involves the whole person. Así que la ira envuelve a toda nuestra persona. Your thinking is involved because you've looked at a situation and you've made a moral judgment. That's wrong, and I want justice. Tu mente está involucrada porque vos ves algo y pensás, eso está mal y yo quiero justicia. But anger is not merely intellectual, it is highly emotional, Pero no es solamente intelectual, es muy emocional también. and it affects my body. Y afecta aún mi cuerpo. And so that's why we say it's not only an intense reaction or opposition, it is a complex opposition. Y por eso decimos que no solamente es una oposición intensa, sino también es compleja. And what are we standing in opposition to? Y aquello a lo que nos estamos oponiendo, A perceived injustice or wrong. algo que percibimos como injusto o malo. So when I say there are two places we can be sinful, Entonces, cuando digo que hay dos lugares donde podemos ser pecaminosos, what I mean is that sometimes we're wrong in our assessment. lo que me refiero es que a veces podemos estar equivocados en nuestra valoración. If anger is a judgment, sometimes my judgment is wrong. Si la ira viene como resultado de un juicio, a veces ese juicio puede estar equivocado. I perceive a wrong where there is no wrong. Y yo percibo algo como malo cuando no hay nada malo en eso. I at times am making something moral that is amoral. Y a veces estoy haciendo moral algo que en sí mismo es amoral. For instance, someone can speak to you in a way you don't prefer, Por ejemplo, alguien te puede hablar a vos de una manera en la que a vos no te gusta. and you perceive a wrong. Y vos lo percibís como algo malo. Just like that, you're angry. Y ahí de repente ya estás enojado. I am the kind of person who should never be spoken to in such a way. Yo soy una persona a la que nunca se debería hablar de esa manera. That is a wrong judgment. Y ese es un juicio equivocado. If you're not sure, ask yourself this question. Y si no estás seguro, podés hacerte a vos mismo estas preguntas. Oh, I know I'm offended, Yo sé que me ofendí, but is what just happened, did it offend God? pero lo que acaba de pasar, ¿ofende a Dios? Objectively, is it a sin Objetivamente, ¿es esto pecado or just something I find irritating? o algo que yo encuentro irritante? So one place we get it wrong in our anger is we make a wrong moral assessment. Así que un lugar en el que podríamos estar equivocados es cuando hacemos un juicio equivocado. We're calling for justice or judgment where there is actually no sin. Y llamamos por justicia hacia algo que en realidad no es en sí mismo pecado. But at other times, our judgment is right. Pero en otras ocasiones nuestro juicio y nuestra valoración es correcta. We have made a correct assessment that what just happened didn't just displease me, it also displeased God. It's a sin. Y hacemos una valoración precisa de que lo que acaba de suceder no solamente me molesta a mí, sino que es algo que ofende a Dios y es en sí mismo pecado. So we get that part right. Y hacemos esa partecita bien. But then the way we react and respond and speak in the wake of the sin, Pero la manera en que respondemos y reaccionamos hacia ese pecado, and so even when our judgment is right, at times we express that sinfully. aun cuando nuestro juicio puede haber sido correcto, nuestra respuesta ante eso puede ser pecaminosa. So even just defining anger helps us see this is complicated. Así que aún definir lo que es la ira nos muestra que este es un terreno complicado. There's a reason that we're challenged to get this sin repented of and under control. Por eso tenemos un desafío de poder arrepentirnos de este pecado y poder tenerlo bajo control. Because there are two places you could be in error. Porque tenemos dos direcciones en las que podemos ir equivocados. And sadly, my friends, Y tristemente, mis amigos, sometimes we're wrong in both. a veces estamos equivocados de las dos maneras. My moral assessment is wrong and no sin has occurred. Mi percepción moral es equivocada y no hubo ningún pecado. God is not offended, but I am. Dios no fue ofendido, sino que yo me ofendí. And that is sin number one. Y ese es el pecado número uno. And then, secondly, now I sin in the way I express my incorrect assessment. Y en segundo lugar, estoy reaccionando y respondiendo de una manera pecaminosa también en respuesta a ese juicio equivocado. So, our working definition of anger, again, is this: Así que la definición con la que vamos a trabajar de ira es esta. anger is an intense, La ira es una intensa, complex, meaning that it involves our whole person,
y compleja, que quiere decir que involucra a toda nuestra persona. One author said, anger is not something we feel, it's something we become. Un autor dice que la ira no es solamente algo que sentimos, sino algo en lo que nos convertimos. It's an intense and complex opposition Es una oposición intensa y compleja to a perceived wrong. a algo percibido como incorrecto. Sometimes our perception is correct, sometimes it's wrong. A veces nuestra percepción es correcta, a veces es equivocada. The ultimate source of our anger, La fuente última de la ira, as we looked earlier today, is found in James chapter 1, but also in James chapter 4. como vimos hoy, está en Santiago capítulo 1, pero también en Santiago capítulo 4. Turn with me there and let's read these verses. Vayamos juntos ahí y leamos estos versículos. Read the first 4 verses of chapter 4, please. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. James begins by asking the church a rhetorical question. Y Santiago empieza haciéndole a la iglesia una pregunta retórica. What is the ultimate source of any quarrels within the church? ¿Cuál es la fuente última de cualquier conflicto acá en la iglesia? What is the ultimate source of conflicts in the church? ¿Cuál es la fuente última de las peleas en la iglesia? This is a church like any other church he's writing to. They weren't perfect. Si es una iglesia como cualquier otra iglesia a la que le está escribiendo, no es una iglesia perfecta. There were conflicts in the church. Había conflictos en la iglesia. That probably means different people were making these instantaneous moral assessments. Y probablemente había personas que estaban haciendo estos juicios morales así instantáneos. People on different sides of issues both had a craving for justice and the right thing should happen. Y ante algunas cuestiones había gente de los dos lados que estaban pensando que se debería hacer lo justo y lo correcto. And while the Bible wouldn't deny that there are circumstances that are part of our conflicts, Y la Biblia no niega que hay momentos que tenemos parte en conflictos there are details that contribute. y hay detalles que contribuyen a ello. But James is asking for the ultimate question. What's the ultimate source of any conflict? Pero Santiago va más a la base y dice, ¿cuál es la fuente última de los conflictos? And he answers that in the second half of verse 2. Y lo va a responder en la segunda parte del versículo 2, Actually, verse 1, forgive me. perdón, del versículo 1. So he says the ultimate source of conflict is a war of cravings. Lo que dice la fuente última es una guerra que hay entre deseos, entre anhelos. He says we have deep cravings for pleasure that wage war inside us. Dice, tenemos deseos profundos, anhelos de placer que están ahí dentro nuestro. The picture here of waging war La imagen acá de una guerra, de un enfrentamiento, is not the idea that in my heart I have one soldier fighting against another soldier. no es la idea de que en mi corazón tengo un soldado batallando contra otro soldado. Think of it more as an entire army that has set up a camp. Pensalo más como todo un ejército entero que está ahí plantado como un campamento Inside your heart, there are entire military bases. y en tu corazón hay bases militares enteras que están asentadas ahí. So your desires are depicted by an intense army. Y tus deseos están dibujados de esa manera, como un poderoso ejército. He describes those in the first half of verse 2. Y lo describe así en el principio del versículo 2. You lust, you have strong desires and you don't have, so you commit murder. Codiciás, tenés estos deseos intensos y no tenés, entonces matás. And so anger is in part rooted in evil discontentment. Así que la ira está muchas veces enraizada en este descontento pecaminoso. There are all kinds of things you could crave. Y hay un montón de cosas que puedes llegar a desear. I want to be treated a certain way. When I'm not, I make a moral assessment that's wrong and I want justice. Y cuando yo soy tratado de una manera que no me gusta y enseguida hago un juicio moral y exijo justicia.
I want to be perceived and looked at a certain way. And when you withhold that from me, I'll make a moral assessment and I'll want justice and be angry. Y cuando soy tratado de cierta manera, yo quiero ser tratado de otra, enseguida ya hago un juicio moral y exijo justicia. The cravings are indeed like an army. Y esos deseos que tenemos en el corazón son de hecho como un ejército. They are many, they are powerful, Son muchos, son poderosos and so they're strong. y son fuertes. So anger is produced by entrenched cravings. Así que la ira se produce por anhelos profundos. Anger is rooted in evil discontentment. I want something and I don't have it. Tiene su raíz en este descontento envidioso que quiere algo y no lo tiene. And so what do we do when we don't get what we want? ¿Y qué hace cuando no tiene lo que quiere? He says we commit murder. Mata. Now, I don't think this was a church full of serial killers. No creo que esta sea una iglesia llena de asesinos seriales, He's talking about what goes on in our heart. pero está hablando de lo que sucede en nuestro corazón. When you become angry, Cuando vos te enojás, James is saying mentally, you assess that person as wrong and sentence them to the death penalty. lo que está diciendo Santiago es vos en tu mente lo que hiciste fue ya lo juzgaste como culpable y lo sentenciaste a la muerte. James is echoing the sermon of his perfect older brother Jesus, Está haciendo eco del sermón de su hermano perfecto, Jesús. where Jesus said in the Sermon on the Mount, Cuando Jesús dijo en el sermón del monte, you've been taught your whole life, don't commit external murder. ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. But I say to you, anyone who's ever called someone, you're a fool, Pero yo les digo, cualquiera que le diga al otro, sos un necio, in sinful anger, en una ira pecaminosa, is guilty in his heart of murder. es culpable en su corazón de homicidio. And so anger comes from these deep cravings. Así que la ira viene de estos anhelos profundos. And one of those cravings is an evil discontentment. Y uno de esos anhelos es este descontento envidioso. He goes on at the end of verse 2 and verse 3 to say anger can be rooted in a kind of selfishness that even corrupts our prayer life. Y lo que va a decir en el final del versículo 2 y el 3 dice que la ira también está enraizada en este orgullo que corrompe aún hasta nuestra vida de oración. You want something, you don't get it, so in your heart you commit murder. Querés algo y no lo tenés, así que en tu corazón ya cometiste un homicidio. He says you don't have what you won't want because you're not even a man of prayer. Y dice, no tenés lo que querés porque ni siquiera sos un hombre de oración. And then when you do pray, your selfishness corrupts your prayer life. Y aun cuando orás, tu egoísmo está corrompiendo tu vida de oración. You ask God to give you things with bad motives. Le estás pidiendo a Dios que te dé algo con motivos equivocados So whatever that answer to prayer is, you could spend it on your own self. para que la respuesta a tu oración vos la puedas gastar en vos mismo. And then in verse 4, he says anger is rooted in spiritual unfaithfulness. Y después en el versículo 4 va a decir, la ira está enraizada en la infidelidad espiritual, Spiritual adultery. en el adulterio espiritual. Your friendship with the world means you share the cravings of the world. Y tu amistad con el mundo manifiesta que vos compartís los deseos del mundo. That makes yourself adulterous and an enemy of God. Y eso te convierte en un adúltero, en un enemigo de Dios. So when you're trying to diagnose your own heart or help others, Así que cuando estamos diagnosticando nuestro propio corazón o intentando ayudar a otros, if you embrace this theology and say that all sin, including my anger, is rooted in these deep cravings, si vos vas a abrazar esta teología de que aún mi ira pecaminosa está enraizada en estos deseos profundos, then we have to ask ourselves, what are my cravings? entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son esos anhelos? And I've listed there in your notes some questions to help you identify your sinful cravings. Y tienen una lista ahí en sus notas que los va a ayudar a identificar estos deseos pecaminosos. Here's a great opening question to ask your heart. Y es una gran pregunta para enfrentar el corazón. What do I want badly enough that I will sin to get it or to keep it? ¿Qué deseo con tanta intensidad que estoy dispuesto a pecar para conseguirlo o para retenerlo? What do I want badly enough that I will sin if I don't get it? ¿Qué es eso que deseo tanto que estoy dispuesto a pecar si no lo tengo? If you want to know what your cravings are, ask yourself this: what do you constantly think about? Y para poder evaluar tus propios deseos, podés preguntarte esto. ¿Qué es aquello en lo que estoy pensando continuamente?
Sometimes when you identify what it is you really want, that thing in and of itself might or might not be bad. Y cuando identificás que es aquello que estás deseando, podés darte cuenta que puede ser bueno, o puede ser malo o puede no ser malo. For instance, let's say there's a woman in your church Digamos que hay una mujer en tu iglesia and she has a craving to be married, to be a wife and a mother. y tiene un deseo profundo de casarse y de ser esposa y madre. Is that a wrong desire? ¿Ese es un deseo equivocado? No, that is a normal and healthy God given desire. No, es un deseo normal y bueno y dado por Dios. But how would one know if even a good desire Pero ¿cómo puedo saber aún si un deseo que es bueno has become an idolatrous desire? se ha convertido en un deseo idólatra? How would we know if even a good desire has become a monster desire? ¿Cómo puedo saber si aún un buen deseo se ha transformado en un monstruo? Well, you come back to these questions again. Cuando volvés a estas preguntas de vuelta. So, if this young woman in your church who has a healthy desire to be married, Y si esta jovencita en tu iglesia que tiene un deseo sano de casarse, if she wants to know if she's dealing with that desire in a way that pleases God or doesn't please God, para poder identificar si ella está tratando con ese deseo de una manera que agrada a Dios o no agrada a Dios, can simply ask herself, do I want the husband bad enough to sin to receive a husband? puede hacerse esta pregunta: ¿deseo un esposo tanto que estoy dispuesta a pecar para poder tener un esposo? So, for instance, if she decided to, as a believing woman in your church to marry an unbelieving man, Entonces, por ejemplo, si hay una mujer creyente de tu iglesia que está dispuesta a casarse con un hombre incrédulo, which the scriptures would forbid, que está bien claro que está prohibido, we would now know that her normal desire to be married had been corrupted into an idolatrous desire because she was willing to sin to get the husband. ahí nos damos cuenta que este deseo correcto se transformó en un deseo idólatra, porque ella está dispuesta a pecar para poder tener ese esposo que desea. Simply said, she loved herself and her desire to be married more than she loved God. Simplemente lo que está mostrando es que ella se ama a sí misma y su deseo de casarse más aún de lo que ama a Dios. But let's say that same woman in your church Pero digamos que esa misma mujer de tu iglesia has this unbeliever approach her and entice her to marry. y tiene este incrédulo que se acerca a ella con la intención de casarse. And she says, no, I am a Christian. I can't marry an unbeliever. Y ella dice: no, no, yo soy cristiana, no puedo casarme con un incrédulo. So her normal desire to be married Entonces su deseo normal de casarse has been submitted to the higher will of God. ha sido sometido a este más alto, que es hacer la voluntad de Dios. The Lord is pleased and her conscience remains clean. Y Dios se agrada de ello y su conciencia puede mantenerse limpia. But reaching out to get something, to want something so badly you'll sin to get it, is not the only way to identify a sinful craving. Pero el desear algo tanto que estoy dispuesto a pecar para conseguirlo no es lo único que demuestra un deseo pecaminoso. We have to look into our own heart and help others to look at theirs Tenemos que poder mirar en nuestro propio corazón y ayudar a otros a poder mirar el suyo. and say, well, is there anything in your life that you want badly enough that you'll sin if you don't get it? Y poder preguntarte: ¿hay algo en tu vida que deseas tanto que estás dispuesto a pecar si no lo conseguís? So let's say this woman succeeds in resisting the temptation to marry an unbeliever. Entonces digamos que esta mujer tiene éxito en esto de resistir la tentación de casarse con este hombre incrédulo. But over time, Pero con el tiempo, as more and more other women in the church do get married to believers, cuando ya hay otras mujeres en la iglesia que van casándose, she begins to find herself bitter and jealous. puede empezar a sentirse con amargura y celos. In self-righteousness, she compares herself to those women Y en justicia propia empezar a compararse con aquellas otras mujeres and says, what's wrong with me that I'm not married? y decir: ¿qué es lo que está mal conmigo que yo no estoy casada? She might ultimately accuse God of wronging her by not giving her a husband. Y finalmente puede estar juzgando a Dios equivocadamente por no haber permitido que se case. Do you see how a non-sinful desire Y podés ver cómo un deseo que en sí mismo no es pecaminoso can elevate itself into an idolatrous desire puede elevarse hasta un estado en el que se convierta en un deseo idólatra? if I will take that morally good thing, Si tomo esa cuestión que es moral, that moral desire, ese deseo moral, and corrupt it into immorality by either sinning to get it or sinning if I don't get what I want. y lo corrompo en algo inmoral al pecar
para conseguirlo o pecar si no lo consigo. So the ultimate source of anger is the human heart. Así que la fuente última de la ira pecaminosa es el corazón, los deseos del corazón. So let's look at some principles that would help us analyze our sinful anger. Así que veamos algunos principios que nos van a ayudar a analizar la ira pecaminosa. You can begin in this way, whether you're working with your own heart or someone else. Y podés empezar con esto, ya sea que estés tratando con tu propio corazón o con el de alguien más. What were the circumstances that tempted me to sinful anger? ¿Cuáles fueron las circunstancias que me tentaron hacia la ira pecaminosa? If you were talking to young people, you could say your parents won't allow you to attend an event, even though it's with church friends. Y si estás hablando con algún jovencito, puedes decirle que fue que tus papás no te dejaron ir a algún evento, aun cuando era con amigos de la iglesia. Your dad won't allow you to buy a new cell phone because you've already lost two. Tu papá no te deja comprarte un celu nuevo porque ya perdiste dos. Your mom asked you to turn off the computer and go do your chores. Tu mamá te dijo apagar la computadora y hacer tus tareas. Or perhaps the Lord asks you to wait patiently while your spouse doesn't change. O quizás Dios te está pidiendo que esperes pacientemente mientras tu esposa no cambia. Or to even find yourself jealous that some other believing parent, all their children are Christians, and you have a prodigal child. O quizás sos un padre que está viendo a otros padres que tienen a sus hijos en Cristo, mientras vos sos un padre de un hijo pródigo y eso te pone celoso. Your spouse didn't speak to you the way you thought she ought to. O tu esposa te habla de una manera en la que vos pensás que no debería. So, while we understand the ultimate source is our heart, it's not wrong to analyze what were the circumstances that led to my sinful anger. Y si bien entendemos que la fuente última es el corazón pecaminoso, no está mal preguntarnos, bueno, ¿cuáles fueron las circunstancias igual que me tentaron hacia la ira? Now, as you're analyzing it, you want to see, well, what were my sinful responses? Y otra cosa que vas a preguntarte es cuáles fueron mis respuestas pecaminosas. Externally, in my words and my deeds, De manera exterior, en mis actos, en mis palabras, internally, with my thoughts and attitudes. de manera interna, con mis pensamientos, mis actitudes. So, you're experiencing the guilt and shame that comes after your anger. Entonces estás experimentando esa culpa y esa vergüenza que viene después de la ira. Sadly, sometimes when we're in the middle of an angry tirade, Y de manera triste, cuando estamos en medio de esta expresión de ira, your conscience doesn't bother you at all. tu conciencia no te molesta en absoluto. You're thinking to yourself, they deserve what they're getting right now. Y estás pensando para vos mismo, se merecen lo que están recibiendo ahora. I have made a moral assessment. Porque yo ya hice un juicio moral I have been wronged. y lo he encontrado equivocado I am now the prosecuting attorney and the jury. y ahora lo estoy llevando ahí delante del jurado And with my tongue, I will commit the death penalty on you. y con mi boca estoy pronunciando la sentencia de muerte sobre vos. And in those moments, it seems right. Y en esos momentos se siente como que eso es justo, es correcto. If you're in the Lord Jesus Christ, it won't be long after that event that your conscience will awaken and say, nothing they could ever say or do would make what you just did okay. Pero si vos realmente sos de Jesucristo, no va a pasar mucho tiempo hasta que tu conciencia te diga nada de lo que ellos hayan dicho o hecho pueden provocar que lo que yo hice sea correcto. So when we're repenting, then we have to externally say, what were the circumstances? Así que cuando nos estamos arrepintiendo tenemos que preguntar esto primero. Externamente, ¿cuáles fueron las circunstancias? And externally, what did I say or do in response when I became sinfully angry? Y también externamente, ¿qué fue lo que yo hice o dije cuando estaba airado de manera pecaminosa? Internally, there might be things that I said to myself that I didn't say out loud. Internamente, quizás hubo cosas que yo me dije a mí mismo que no las dije en voz alta. In self-pity, we could say, no one loves me. Y en autocompasión pude haber dicho, nadie me ama. We could even go so far as what we said in the last hour in Deuteronomy 1, God doesn't love me. Y podemos ir hasta el extremo, como leíamos ahí en Deuteronomio 1, de decir, Dios no me ama. No one understands me. Nadie me entiende. I can't stand this. No puedo soportar esto. But what would we say if someone said to you, but no, you don't understand, Pastor. Even you don't understand. ¿Qué haces cuando alguien te dice, no, pastor, vos no entendés lo que pasa? You would say that might be true. I don't understand. Y vos podés decir, sí, eso puede ser cierto, quizás yo no entiendo, But I know who does.
pero yo sé quién sí lo entiende. The one who was tempted in every way like you, but without sin, he understands you. Uno que fue tentado en todo según tu semejanza, pero sin pecado, él sí lo entiende. Similarly, sometimes on the inside, we'll say, I can't stand this, or even say, I'm done, that's it. Y también a veces internamente lo que podemos llegar a decir es, esto ya fue suficiente y listo, ya está, ya basta. What we're really saying is I'm done obeying God. Y lo que estamos diciendo ahí es como diciendo, ya terminé de obedecer a Dios, I'm done loving. ya terminé de amarlo I am finished with absorbing and forgiving. y ya hasta acá llegué absorbiendo y perdonando. So you look at the circumstances, you look at how you responded both externally in your words and deeds, Así que vas a ver externamente cuáles fueron las circunstancias, vas a ver de manera externa también cuál fue tu respuesta en palabras, en hechos. sometimes that's more than words, it's slamming doors, Y a veces más que palabras es golpear una puerta pounding a table. o golpear la mesa. In certain instances, there'll either be even be physical violence against other people. You'll hit people, A veces puede ser violento físicamente hacia otro y golpear a otra persona. all of which are sinful responses driven by corrupt assessments. Todas respuestas pecaminosas que fueron movidas por un juicio moral equivocado. So after you've analyzed your sinful responses, you want to then just bring it to the Word of God and say, what does the Bible say about the way I responded? Así que después de analizar todas esas respuestas exteriores, lo que vas a hacer es traerlas frente a la Biblia y decir, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esas respuestas? Proverbs 15:1. Proverbios 15:1 A gentle answer turns away wrath, dice, la respuesta blanda quita la ira. but a harsh word stirs up anger. Voy a buscar así no lo parafraseo. See. 15:1. 15:1. ¿Alguno lo tiene ahí? Yo lo leo. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lord, my harsh words made things worse. Dios, mis palabras ásperas hicieron las cosas peores. I could have poured cold water on the fire with a gentle response. Podría haber traído agua fría al fuego con una respuesta blanda, gentil. Look at Proverbs 16:32. Mirá Proverbios 16:32. See. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. If you have the strength to control and make your anger arise slowly, Si tenés la fuerza de poder controlar tu espíritu y hacer que tu ira baje, then you are able to rule and control your spirit. You are better and stronger than the mightiest soldier you've ever met. si podés controlar y gobernar tu espíritu, dice este versículo que sos más poderoso que un soldado que puede conquistar una ciudad. You're spiritually stronger than Arnold Schwarzenegger, and Sos espiritualmente más fuerte que Arnold Schwarzenegger. you are more mighty in your spirit if you can control yourself than Rambo. Sos más poderoso en tu espíritu si podés controlarlo que Rambo. On the other hand, look at Proverbs 25:28, which says how vulnerable we are when we can't control our anger. Mirá, del otro lado, lo que nos muestra Proverbios 25-28, de qué vulnerables que nos volvemos cuando no podemos controlar la ira. Dice así, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. A man who has no control over his spirit is likened to a city. Un hombre que no tiene control sobre su espíritu es comparado con una ciudad. As you know, in biblical times, a city of any size was surrounded by a mighty wall. Y como sabes, en la época bíblica, cualquier ciudad grande o pequeña tenía que estar rodeada por paredes grandes. And there would be a limited number of doors in that wall to enter the city. Y había un número limitado de puertas para poder entrar a esa ciudad. And those heavy doors would be locked and barred every night. Y esas puertas grandes y pesadas tenían que ser cerradas y trabadas cada noche. That's what made the walls of Jericho falling down without a human hand Eso fue lo que hizo que los muros de Jericó, que sean derribados sin mano humana, showed God's mighty power and his presence with his people. mostrara el poder de Dios y su presencia en medio de su pueblo. It says when you can't control your spirit and your anger, Cuando vos no podés controlar tu espíritu, tu ira, you are like Jericho after the walls have fallen. vos sos como Jericó después que esos muros cayeron.
You are vulnerable to military armies ruining you and robbing you. Sos vulnerable a que los ejércitos entren y te roben. Those who live in the city are now vulnerable without a wall to wild animals coming in at night. Y aquellos en la ciudad ahora son vulnerables a que vengan animales salvajes en la noche y entren. Like a city that is broken without walls Como ciudad derribada y sin muro. is a man who has no control over his spirit. Es el hombre que no tiene control sobre su espíritu. Mark chapter 7, we won't read it, but you'll recall that Jesus said in response to those who thought that you could eat something that would make you unclean, Marcos capítulo 7 no lo vamos a leer, pero es Jesús respondiéndole a los hombres que creían que vos podías comer algo que te hiciera impuro. says food can't affect your spiritual state. Y Jesús dice, la comida no puede afectar tu espíritu, tu condición espiritual. He says the evil comes from within the heart, not from the Y outside. él dice, el mal sale del corazón, no entra al corazón. In Romans chapter 3, when Paul is drawing a list of man's depravities, En Romanos capítulo 3, cuando Pablo está haciendo una lista de la depravación del hombre, he has a lot to say about sins that in our words that are often driven by anger. y tiene mucho que decir acerca de las palabras que salen de nuestra boca, que son movidas por la ira. He speaks of lying with their tongues, Y habla acerca de mentir con la lengua, but he also says that their mouth is full of cursing and bitterness. pero también habla de que la boca está llena de maldiciones y amargura. Cursing and bitterness is depravity as expressed through our sinful anger. Esas maldiciones y amargura es la depravación manifestándose en nuestra boca por la ira pecaminosa. Remember, the purpose of all these passages is to train us to say, all right, what happened? What did I do? And now what does the Bible say about what I did? Ahora acordate lo que estamos haciendo con todos estos pasajes, es decir, qué fue lo que pasó, qué fue cómo yo respondí y qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. In Romans chapter 12, Paul begins and ends a paragraph En Romanos capítulo 12, Pablo comienza el final de un párrafo with similar ideas. con ideas muy similares. In verse 17 of chapter 12, he says, never pay back evil for evil to anyone. En el versículo 17 dice, nunca pagues mal por mal a nadie. And as if that were not a high enough standard, Y como si no fuera un estándar lo suficientemente alto, it is not enough not to merely not retaliate. como si no fuera suficiente no pagar mal por mal. But in verse 21, he ends the paragraph by saying, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. En el versículo 21 va a decir, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. So the first instruction is when someone does evil to you, go neutral. Don't do anything back to them. Así que la primera idea es cuando alguien te hace mal, vos sé neutral, no le respondas. But that by believers, by submitting their will to God's will in the Spirit, Así que los creyentes al someter su voluntad al Espíritu de Dios, are enabled to do more than just not retaliate, ahora son capaces de hacer algo más que solamente no responder, but in the face of evil committed against them, actually do good. sino que al enfrentar el mal que ha sido hecho, uno puede responder haciendo el bien. So as you're analyzing, what would the scriptures say about what I said? Así que cuando vas analizando qué dice la Escritura acerca de lo que yo dije, Lord, if I'm going to confess my sin, I need to see my sin the way you see it. Dios, si voy a confesar mi pecado, tengo que ver mi pecado de la manera que vos lo ves. I need to label my sin the way you label it. Tengo que trabajar con mi pecado de la manera que vos decís que debo trabajarlo. And what happened in that moment was I did repay evil for evil, Y lo que hice en ese momento es yo sí pagué mal por mal and I failed to overcome evil with good. y fallé en vencer el mal con el bien. In Galatians chapter 5, turn there to En beginning in Gálatas verse capítulo 19. 5, vamos ahí y vamos a leer el versículo 19 19 through 21. al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Listing what the deeds, what is common for men who are controlled by their flesh.
y haciendo una lista de las cosas que son comunes para los hombres que están controlados por la carne. Several things in that list are related to anger. Muchas de las cosas en esa lista están relacionadas con la ira. Strife, Dice before jealousy, pleitos. outbursts of anger, Es una expresión externa de la ira. disputes, Disputas, dissensions, disensiones, factions, herejías, envying. envidias. That would be the driving motive that would drive these conflicting words. Y esos son los motivos internos que van a impulsar estos conflictos de palabras. So we could say to the Lord in confession or lead others to see, Así que podemos decirle al Señor al confesar o ayudar a otros a ver, Lord, though I am a believer, Señor, though I soy am un a Christian, creyente, aunque soy un creyente, I behaved as if I was still in the flesh. me comporté como si estuviera todavía en la carne. These are the things that characterize unbelievers. They must not be a part of my life. Esto es lo que caracteriza a los incrédulos y no debería estar en mi vida. Similarly, look at Ephesians 4:29 through 31. Similar a eso, vamos ahí a ver en Efesios capítulo 4, versículos 29 al 31. See. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. He begins by saying, let no rotting word proceed out of your mouth. Comienza diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. The idea is of putrid, rotting meat La idea es de carne que está podrida or a dead corpse. o un cuerpo muerto. There are words that come out of your mouth that rather than giving life are words that come from a rotting grave. Y hay palabras que salen de nuestra boca que en lugar de traer vida, salen de una tumba. Rather than rotting words, you should give words that build up other people Y en lugar de palabras corrompidas, tenés que decir palabras que edifiquen a otras personas. for the need of the moment. That means timing of what you say is matters to God. Para la necesaria edificación. Eso quiere decir lo que a Dios le importa en ese momento. So giving the right word at the right time Así que decir la palabra correcta en el momento correcto will give grace to the people who hear your words. va a traer y dar gracia a las personas que te escuchan. And it's in that context that this famous verse, do not grieve the Holy Spirit, comes. Y ahí en ese contexto donde viene el famoso versículo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. When we use our words to express sinful anger Cuando usamos nuestra boca para expresar la ira pecaminosa, based on our perhaps unidentified sinful cravings, identificamos quizás esos deseos pecaminosos, we grieve the Spirit of God, estamos contristando al Espíritu de Dios. the Spirit who sealed you as a promise that your redemption will be completed. El Espíritu que te selló como una garantía de que tu redención va a ser completa. Is saddened when you use your tongue, which proclaims from the pulpit the glories of God, to then harm others. Está entristecido cuando vos usás tu boca para desde el púlpito proclamar la gloria de Dios y al mismo tiempo la usás para herir a otros. By the way, I think this word grieve is an important word. Por cierto, esta palabra, Grieve, to grieve the Holy Spirit. contristar, creo que es una palabra importante, Because we know that at the cross, all of God's righteous anger toward my sin was assuaged. porque sabemos que en la cruz toda la ira justa de Dios hacia mi pecado fue quitada. God's perfect anger La ira perfecta de Dios is satisfied by the sacrifice he himself provided. está satisfecha por el sacrificio que Él mismo proveyó. This is the glorious doctrine of propitiation. Y esta es la doctrina gloriosa de la propiciación. And so it's very important to realize when I sin now as a believer, Así que es muy importante entender que cuando yo peco ahora como creyente, because I am in Christ and God sees me robed in his righteousness, porque ahora yo estoy en Cristo y Él me ve ahí a través en la justicia de Cristo, God can no longer be angry when I sin. Dios ya no está airado contra mí cuando peco. But we tend to have these cringing doubts and fears that maybe he's mad at me. Pero tenemos a veces, ¿no?, esas dudas internas que nos dice, ¿estará Dios airado contra mí? So what does God experience when I sin?
Así que, ¿qué es lo que Dios experimenta cuando yo peco? He's not pleased. Él no está complacido, And the Bible teaches me he's also not angry. pero al mismo tiempo la Biblia me dice que ya no hay ira de Dios contra mí, All the anger toward my sin was poured on the head of his son Jesus. porque toda la ira de Dios contra mi pecado fue cargada en la cabeza de Jesucristo. On the cross, Jesus was like a lightning rod receiving the white hot justice of God towards our sin. Y ahí en la cruz Jesucristo estaba recibiendo toda la descarga de la ira de Dios hacia mi pecado. So, what is the word to describe what God feels when I sin as a believer? Así que, ¿cuál es la palabra que describe lo que Dios siente hacia mi pecado como creyente? Here it is in this passage. Y está acá en este pasaje. He's saddened, Es entristecido, es contristado, he's grieved. siente dolor. So, that's an important thing to understand. God is no longer angry at believers when they sin, As- but he's certainly not happy. Así que es importante entender esto. Dios no está bajo la ira de Dios cuando pecas como creyente, pero Él definitivamente no está contento. So, in verse 29, unwholesome words are forbidden. Así que en versículo 29 las palabras corrompidas no son prohibidas Life-giving words are commended. y se nos manda a dar palabras que estén llenas de vida. We are reminded that the Spirit who sealed us for our complete redemption is saddened. Y se nos recuerda que este espíritu con el cual fuimos sellados para nuestra redención completa es entristecido. So, in part, verse 30 functions as a motivation for verse 29. Así que el versículo 30 funciona como una motivación para el versículo 29. So, now with a renewed perspective of God, Paul writes verse 31. Así que ahora con una perspectiva renovada de Dios es que Pablo escribe el versículo 31. So, let all of it be put away from you: Quítense de vosotros todo esto: bitterness, wrath, anger, clamor, slander, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, and all malice, just meanness. toda malicia, quiere decir toda maldad. Similarly, as we're learning to assess what does God say about my sin, De manera similar a esto de pensar qué es lo que Dios piensa de mi pecado, Paul wrote in Philippians 2, do everything without grumbling or disputing. Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 que hagamos todas nuestras cosas sin ira ni contienda. And finally, in our analysis, we'd want to figure out what was my sinful motive behind my sinful words and actions. Y finalmente lo que queremos preguntarnos es cuáles fueron mis motivos pecaminosos que fueron los que me condujeron hacia mis acciones pecaminosas. I've listed some of those questions. They're all the same question, just stated in different ways. Ahí escribí varias preguntas en esa lista que realmente son todas la misma pregunta que está redactada de diferentes maneras. What did I desire or crave? What did I believe I was entitled to? ¿Qué deseaba, qué ansiaba y qué creía que era mi derecho? What did I believe I couldn't live or be happy without? ¿Qué es lo que creía que no iba a poder vivir sin eso, no ser feliz sin eso? What did I most fear? ¿Qué era lo que más temía? Who did I most want to please? ¿A quién era el que más quería agradar? In what did I place my hopes and joys? ¿En qué estaba poniendo mi esperanza, mi gozo? What was I believing in that angry moment that I truly needed? ¿Qué estaba pensando en ese momento de ira que era lo que yo realmente necesitaba? What was I hoping to accomplish by my anger? ¿Qué estaba esperando conseguir con mi ira? And then perhaps sadly, what did I actually accomplish? Finalmente, de manera triste, ¿qué fue lo que realmente conseguí? So, some examples of sinful desires: Así que tenemos ahí algunos ejemplos de deseos pecaminosos: trying to control other people, tratar de controlar a otras personas, seek revenge, buscar venganza, get someone else's possessions, tener las posesiones de otro, receive praise, recibir alabanza, hurt someone because I want them to know what it felt like when they hurt me, herir a otro porque quiero que sienta lo que yo siento cuando me hirieron a mí, a desire simply to be preeminent. un deseo simplemente de ser preeminente. I remember once my wife said to me, she was attending a doctoral class I was taking. Me acuerdo, mi esposa una vez me dijo, ella estaba ahí tomando una clase doctoral que yo estaba dando. So it was a class for pastors and wives were invited to attend. Era una clase para pastores en las que las esposas estaban invitadas, But not a seminar like this, a class where there would be papers and grades. pero no un seminario como este, era una clase donde Assignments, homework, había materias, tarea, and most importantly, that I would be graded.
Y eso iba a ser evaluado, eso es lo más importante. So she introduced me to a couple. There was a break, and she introduced me to a couple from Ireland, and we are sometimes in Ireland, and said maybe we could meet them sometime. Así que en un receso ella me presentó una pareja que era de Irlanda y nosotros habíamos ido a Irlanda un par de veces, entonces dijimos, podemos ir a visitarlos cuando vayamos a Irlanda. So I greeted this couple, Así que saludé a esta pareja, and then we went back to class. volvimos a la clase At the end of the day, my wife and I got in the car. y al final del día mi esposa y yo fuimos al auto. She said, "Are you okay? Y mi esposa me dijo, ¿estás bien? You don't seem like yourself." No te ves como siempre. I said, "I'm fine. What are you talking about?" Estoy bien. She ¿Qué said, pasa? "Well, when I introduced you to this couple from Ireland, Y ella me dijo, cuando yo te presenté a esta pareja de Irlanda, you were not your typical friendly self." no fuiste amistoso como sos habitualmente. So I had to think about it. I said, "Oh, I wasn't?" And she said, "No, not at all." Así que tuve que ponerme a pensar y le dije, no fui. I said, Ella me dijo, no, de ninguna manera. "No, I just said that this is kind of how I do when I take my classes." Así que le dije, no sé, así soy cuando estoy tomando clases. She said, "Well, what do you mean?" Ella me dijo, ¿qué quieres decir? She said, "These are your brothers in Christ." Son tus hermanos en Cristo. It's like, "Well, yeah, Le dije, sí, but they're also the competition." pero también son como una competencia. She said, "What?" Ella me dijo, ¿qué? I said, "Well, I get in the classroom and I'm sizing guys up. Let's see, he's smarter than I am. He's definitely not. He'll be some competition, him not so ¿Ves? much." Cuando estoy ahí en la clase, a veces estoy pensando, él me parece que es más inteligente que yo. She said, Él podría ser una competencia. "This is what you do when you take classes to serve God?" ¿Esto es lo que vos hacés cuando tomás clases para servir a Dios? She said, "Who am I married to?" ¿Con quién estoy casada? Dijo. She said, "I think I figured something out." Así que ella dijo, me parece que me acabo de dar cuenta de algo más. She said, "You may not be athletic." Quizás vos no seas atlético. Thanks a lot. Gracias a Dios. You may not be athletic, but that doesn't mean you're not competitive. Puede que no seas atlético, pero eso no quiere decir que no seas competitivo. The desire to be preeminent is satanic. El deseo de ser preeminente es satánico. That gross competition that happens even in the context of ministry sometimes. Crece en el corazón, aún en el contexto del ministerio muchas veces. 3 John says Diotrephes loved to be first among them. Tercera Juan dice que Diótrefes amaba el primer lugar. Now that story about me as a student, that's a long time ago. Ahora esa historia de cuando yo fui estudiante fue mucho tiempo I atrás. promise I've grown since then. Les prometo que he crecido desde entonces. Those are examples of sinful desires. Esos son algunos ejemplos de deseos pecaminosos. But let's make a list of examples of desires that in and of themselves are not sinful, but could become sinful if you want them more than you want to please God. Pero veamos alguna lista de deseos que no son en sí mismos pecaminosos, pero pueden volverse pecaminosos cuando los deseemos lo suficiente como para pecar. A desire to be loved is normal, but can be corrupted. Un deseo de ser amado es normal, pero puede ser corrompido. A desire to be understood. El deseo de ser entendido. A desire to have healthy relationships. El deseo de tener relaciones sanas. A desire to see fruitfulness in ministry. El deseo de ver fruto en el ministerio. All those things in and of themselves are good desires. Todas esas cosas, aunque en sí mismas son buenos deseos, But you'll know they've become corrupt if you'll sin to achieve them, pero vas a notar que se corrompieron si vos, con tal de lograrlos, or if you will sin in discontentment if you don't receive o them. vas a pecar también con el descontento si no los tenés. Just before we have some questions, look at the place in your notes where I talk about guidelines for productive confrontation. Vamos, antes del tiempo de preguntas, a ver ahí en el apunte donde dice pautas para una confrontación productiva. You'll see there a list of contrasting words. Vas a ver ahí que hay una lista de palabras que se contrastan. Reprender versus atacar, reprender versus criticar, amonestar versus acusar, exhortar versus moralizar, confrontar versus condenar, juzgar con justicia versus juzgar con prejuicios, hablar directamente versus hablar agresivamente, advertir versus amenazar, indignación justa versus hostilidad moralista. So you see, brothers, if anger is a moral assessment that something wrong has happened,
Así que ven, hermanos, si la ira es cuando hay un juicio moral de que algo malo ha sucedido and your moral assessment is correct, there is a sin that needs to be addressed. y tu juicio moral es correcto o hay un pecado que debe ser tratado, This excellent contrast by Dave Paulison esta excelente lista de contrastes que hizo David Paulison could be summarized in this way. puede ser resumida de esta manera. You're trying not to respond with sinful anger. Estás tratando de no responder con ira pecaminosa. And you'll know you've achieved that if the person you're talking to about their sin Y sabés que lograste eso si a la persona a la que le estás hablando acerca de su pecado could say at the end of that conversation, "It was clear to me that you came to serve me and to help me." puede decir al final de esa conversación, fue claro para mí que vos estás acá para ayudarme y para servirme. That's hard to do if the person that sinned against someone else that you love. Eso es difícil de hacer si la persona que pecó contra alguien que vos amás, But it's even harder to do if the person sinned against you. pero es más difícil de hacer si la persona pecó contra vos. So when you're confronting sin that was committed against you personally, Así que cuando estás confrontando el pecado que fue cometido contra vos personalmente, you need to have rid your soul of bitterness, tenés que dejar de lado la amargura, of sinful anger, la ira pecaminosa and say, "I speak to you now for your good, not for y mine." poder decir, yo ahora te estoy hablando por tu bien, no por el mío. And then in James chapter 4, I've put an outline there for you. You could go back and meditate on this later, but let me at least show you this analysis of James chapter 4, verses 6 through 12. Y en Santiago capítulo 4 les puse ahí una lista que vos podés ver después, pero déjame hacer un análisis de lo que dice Santiago acá en el capítulo 4. In this paragraph, there are two spiritual means for repenting of sinful anger. Acá en este párrafo hay dos medios para poder arrepentirnos de la ira pecaminosa. Perhaps more importantly, we could say two spiritual means for repenting of the deep cravings that drive sinful anger. Podemos decir que son dos medios espirituales para arrepentirnos de esos deseos profundos que impulsan la ira pecaminosa. And in verses 6 through 10, you'll see one of the spiritual means for dealing with the cravings that lead to anger is you must have a high view of God's grace. Y el versículo 6 al 10 vas a ver que uno de estos medios para arrepentirnos de la ira pecaminosa es poder tener una visión elevada de la gracia de Dios. And though they may seem like opposites in your mind, he goes on in verse 11 and 12 to say, you must also have a high view of God's law. Y aunque te sorprenda del versículo 11 y 12, después va a decir, tenés que tener también una visión elevada de la ley de Dios. The law of God, which reveals his holy character and inevitably reveals our unholiness. Y la ley de Dios va a revelar su carácter santo y inevitablemente nuestro carácter que no es santo. This well-known paragraph begins with that statement that God is opposed to the proud. He sets himself up like an army when you're proud. Por eso va a comenzar este párrafo con ese versículo conocido que dice que Dios resiste a los soberbios. Es como un ejército que se está enfrentando al soberbio, But he gives grace to the humble. pero da gracia a los humildes. The picture is that it's gloriously disproportionate. La imagen que estaba planteando es como que hay una diferencia desproporcionada. Surely you've experienced this, brothers. You give God just a little thimble of humility. Habrás experimentado esto, hermano. Vos le das a Dios un poquito de humildad And he gives you an ocean of grace. y te da un océano de gracia. God is opposed to us when we're proud, but gives us an ocean of grace when we humble ourselves. Dios se enfrenta a nosotros cuando somos orgullosos, pero nos da un océano de gracia cuando somos humildes. So he mentions the reality of God's grace, then the responsibility. What must you do to be a candidate for God's grace? Así que va a hablar de la realidad de la gracia de Dios y después de la responsabilidad para poder acceder a la gracia de Dios. Submit to God's authority, reject Satan's lies, Someterse a la autoridad de Dios, rechazar las mentiras de Satanás, believe God's truth, confess and repent your sin. creer en la verdad de Dios, confesar y arrepentirse del pecado. And he closes the same way he began, with an emphasis on humility. Y termina como comenzó, con un énfasis en la humildad. And look at verse 11 and 12, just the outline I've given you there for how a high view of God's law helps us repent of sinful anger. Y mirá el versículo 11 y 12, como yo les puse ahí, como una visión elevada de la ley de Dios te va a ayudar a arrepentirte de la ira pecaminosa. In verse 11, keep your mouth from sinful speech. Versículo 11, guarda tu boca de hablar de manera pecaminosa. Keep your heart from sinful judging of others.
Guarda tu corazón de juzgar de manera pecaminosa a los demás. Keep yourself humbly obligated to obey the word of God. Mantenete humilde, obligado a obedecer la ley de Dios. And then keep yourself from judging your neighbor. Y cuídate de juzgar a tu prójimo. Of course, James is the same apostle who says we should be slow, like God, slow to anger. Santiago es el mismo apóstol que va a decir que tenemos que ser como Dios, tardos para la ira. Thank you, brothers. Muchas gracias, hermanos. Oramos entonces para cerrar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por la exposición de tu palabra, porque alumbra, Señor, y necesitamos tanto la luz de tu palabra para que exponga nuestro pecado, para que nos guíe. Gracias, Padre, por Jesús, porque Él es la luz del mundo y cualquiera que le siga no va a andar en tinieblas, Señor, y en medio de este mundo oscuro que no sabe en qué tropieza. Nosotros tenemos esta antorcha a la cual hacemos bien, Señor, en estar atentos, Señor. Es algo seguro, algo firme, y te agradecemos por ser un Dios bueno con nosotros, que quiere seguir enseñándonos, que es paciente, que nos guía y que, Señor, nos ayuda, Señor, a tratar con nuestra ira y con nuestro pecado. Te alabamos también por Cristo, por su cruz, por cómo toda tu ira sobre nuestra vida ya fue cargada sobre Él, y podemos disfrutar de esa paz, Señor, de haber sido perdonados. Y también, Señor, queremos experimentar ese poder, Señor, que hay, esa victoria que hay sobre el pecado, para poder vivir vidas que te santifiquen, que representen tu gloria delante de este mundo, Señor, que pueda ser visto en tu iglesia y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.